de Dios. Un tema que aparentemente parece sencillo, porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto hasta calcomanías en los micros, verdad? Estás en la combi y de pronto atrás de otra combi está Dios es amor. En un cerro, Dios es amor. Y en una banner, Dios es amor. Tatuajes, Dios es amor. Pero ¿realmente comprendemos qué significa esta expresión? ¿O estamos usándola solamente de una manera romántica? Vamos a confrontarnos con la Escritura. Parece ser un concepto secular acerca de Dios ya, ¿verdad? ¿Quién antes de ser cristiano incluso no sabía esto? Que Dios es amor. Vamos a ver esto. Y yo rescaté una frase de Tozer. Eiren Tozer es un teólogo, un autor, ya no está con vida, está con el Señor, pero él, respecto al amor de Dios, a este tema, dijo lo siguiente: hablar sobre el amor de Dios es como ir de gira alrededor del globo, alrededor del mundo, visitando cada país del mundo, y luego de todo eso, tener tan solo 5 minutos para hablarles a tus amigos al respecto. Así de desafiante veía Tozer el tema del amor de Dios. Y yo no pretendo ser osado tampoco. No vamos a ser exhaustivos en este tema. Hay libros, hay muchas publicaciones, incluso hasta estudios técnicos respecto a este tema. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos y que la gracia del Señor esté con nosotros para que Él cumpla su propósito. Y yo quiero que me acompañes al texto del cual es muy famoso esta expresión. ¿Alguien sabe dónde se encuentra? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y es que allí tú te darás cuenta que explícitamente dice esto: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¡Wow! ¡Qué bonito se escucha! Yo quiero tener ese Dios. Seguro has dicho muchas veces. Pero ¿qué significa realmente Dios es amor? El amor de Dios es un atributo respecto a Él, es un atributo de Dios. Cuando decimos atributo, estamos hablando de una característica, una cualidad, o como algunos teólogos llaman, una perfección de Dios. Porque sabemos que si hablamos de una característica o cualidad de Dios, esta tiene que ser, por definición de Dios, perfecta, ¿verdad? Es por eso que me gusta mucho cuando ellos hablan de las perfecciones de Dios. Cuando hablan de los atributos de Dios, suena más bonito, ¿verdad? Y le hace más justicia de repente al tema. Pero ¿qué significa entonces que Dios es amor? Bueno, significa que en esencia nuestro Dios es eso. El amor es algo cierto respecto a Él, no es solo una teoría. No estamos diciendo que Dios es amor porque Él es un amante cósmico, para nada. Lo que el pasaje y lo que Juan nos está tratando de decir es que Dios todo lo que hace, lo hace con amor. Es motivado por amor y tiene un propósito de amor. Sammy, creo que tú ya te estás volviendo muy Teletubby. No. Vamos a continuar con el tema para que puedas comprender. Pero para esto yo quiero decir algo, justamente para evitar este concepto errado que muchos tienen acerca del amor de Dios. Y es que creemos que el amor es el único atributo o la única perfección de Dios, cuando no es así. ¿Acaso nos olvidamos que así como Dios es amor, Dios también es justo? Y que de la misma manera es santo, y que de la misma manera es omnisciente, infinito, eterno. Amén. Esas también son cualidades o perfecciones de Dios. Y lo que tenemos que entender, iglesia, es que cuando hablamos de un atributo de Dios, no estamos menospreciando o poniendo por debajo a los demás atributos. Dios no suspende sus atributos para empezar a ejercer otro de ellos.
Es como si habláramos de que cuando Dios es amor, pone en stand-by su justicia y su santidad y su eternidad. Y de repente cuando Dios es justo, algunos piensan que pone en stand-by su amor y su santidad. Y cuando Dios es santo, pone en stand-by igual su justicia y su amor. ¿Sucederá de esa manera? ¿Creen que sucede de esa manera? Que tenemos un Dios que, bueno, tiene aquí chip, ¿no? Y se empieza a activar, desactivar. Claro que no. El amor de Dios en realidad condiciona y es condicionado a la vez por sus demás atributos. Es decir, que cada cosa que Dios hace ciertamente la hace con amor. Pero cuando hablamos del amor de Dios, o que Dios es amor, para poder entender el tema, no estamos hablando de este amor romántico y erotizado del cual nosotros hacemos referencia, del cual Hollywood nos hace referencia, los libros, las novelas, la publicidad, etc. Incluso muchos de nosotros, cuando le hemos dicho te amo a alguien, en especial a nuestra pareja, a nuestro novio, a nuestro pretendiente, si nos ponemos a analizar y ser sinceros, mucha de esta motivación nace de un amor romántico, sentimental, de algo condicionado. Sin embargo, el amor de Dios no es para nada respecto a esto, sino que Dios, al ser infinito, su amor también es infinito, no tiene límites. Dios, al ser eterno, su amor no tiene fin. Al ser santo, el amor de Dios también es puro, santo, sin mancha. Al ser Dios justo, su amor, ¿qué es? Justo también. Es a eso a lo que me refiero cuando digo que Dios no puede suspender uno de sus atributos para ejercer otros y así continuamente. Pensar que Dios actúa de esa manera es creer o imaginarnos un Dios que no tiene nada que ver con la Biblia, por cierto. Así que si hasta este momento creíamos que Dios se comportaba de esa manera, desechado, para nada. Todos los atributos de Dios se condicionan unos a otros, hermano. Ahora, Tozer también dice algo muy interesante. Perdón, no es Tozer, es Arthur Pink. ¿Cuántos de aquí han leído Los atributos de Dios de Arthur Pink? Es un libro pequeño, muy bueno, te lo recomiendo si quieres conocer acerca o aprender un poco acerca del amor de Dios y otros atributos. Libro recomendado, apunta, Los atributos de Dios de Arthur Pink. Pink, así como rosa o rosado en inglés. Arthur Pink. Él dice esto, que muchos hablan sobre el amor de Dios, pero a la vez son tan ajenos al Dios de amor. ¿Y cuán cierto es esto hoy en día? Nuestra boca se llena del amor de Dios. Como te decía, la gente hasta se hace tatuajes, pone estados en su Facebook, tuitea, etc. El amor de Dios parece un tema para hablar en criollo, está parqueadazo, decimos, ¿no? Nosotros los más chibolos. Es decir, que ya ha sido tratado tantas veces que ha perdido quizá ya su verdadero significado. Hablamos mucho del amor de Dios, pero tan lejos estamos a la vez de ese Dios de amor. Y por eso es importante, y esta tarde lo vamos a hacer, a ver algunas características del amor de Dios. Y si has traído allí un lapicero, un papel o en tu celular, lo vas a apuntar. Punto número 1. Tenemos que entender que el amor de Dios es intrínseco. ¿Qué significa intrínseco, Sammy? Significa que el amor de Dios es inmotivado. No es causado por nadie ni algo en especial. En Deuteronomio capítulo 7, del versículo 7 al 8, lo vuelvo a repetir, Deuteronomio capítulo 7, del versículo 7 al 8, dice esto, el Señor hablándole a Israel después de haberlos rescatado de Egipto. Si no te conoces esa historia, bueno, Israel era el pueblo de Dios a quien les había prometido que Él sería Dios, ¿no? Que, bueno, había una promesa desde antes para ellos, para esa descendencia. Ellos estaban como esclavos en Egipto y Dios, por medio de Moisés, los libera de esa esclavitud. Y con todo esto, el pueblo de Israel podría decir, al ver tantas cosas que Dios había hecho por ellos, podría decir, somos un pueblo especial para Dios. Es que somos lo máximo, ¿no? Por eso es que Dios nos rescató y por eso Dios ha hecho tantas promesas delante de nosotros y nos ha llevado así y así.
Pero el Señor les dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Es decir, Israel, no es porque tú seas muy numeroso, no es porque tengas un pueblo grande o porque seas tan hábil o son ustedes muy guapos o tienen mucha habilidad. No, para nada. Simplemente porque te amo y porque soy fiel a mi pacto. Amén. Y muchos de nosotros hemos creído o creemos que podemos causar el amor de Dios. Probablemente de allí también está totalmente ligado a que creemos que la salvación se obtiene por obras. Podemos estar más cerca de Dios mientras más bonito nos comportemos. Y cuando fallamos y pecamos, bueno, estamos más lejos de Dios y tenemos otra vez que regresar. Nada ni nadie en especial puede causar el amor de Dios. Tú y yo no nos podemos ganar por nuestras propias obras el amor de Dios, porque el amor de Dios es intrínseco. Siguiente punto. El amor, antes de ir al siguiente punto, hay otro versículo aquí, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Sí, apúntalo allí. Vas a leer también que Juan dice que si hoy en día nos amamos unos a otros o tenemos la capacidad de amar, es porque Dios nos amó, ¿qué? Primero. Porque Él nos amó primero, es que tenemos la capacidad de amar. Es curioso cómo Juan dice que antes de que nosotros amáramos a Dios, antes que nosotros, en el caso de los creyentes, podamos hablar del amor, Dios ya nos amaba. ¿Cómo pues entonces podemos creer que algo de nosotros podría causar el amor de Dios? Al contrario, ¿no te das cuenta que estabas lleno de todo aquello que podría causarle aborrecimiento y rechazo? ¿Qué? Sammy, está siendo un poco duro, me podrías decir. ¿Por qué dices que estaba yo lleno de todo lo que podría causarle aborrecimiento y rechazo e ira a Dios en lugar de su amor? Si es que justamente lo que yo busco, portándome bien, tratando de cumplir los mandamientos y de repente haciéndole caso a mi papá y a mi mamá, etcétera, 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 es el amor de Dios. Yo quiero el amor de Dios. Pero hay una gran verdad que proviene de la Escritura, y es que tú y yo somos pecadores por naturaleza, que está programado en nosotros el pecar. Sammy, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a que Pablo nos lo diga rápidamente, nada más para poder comprender este tema. En Romanos capítulo 1, solamente esta lista que Pablo hace en Romanos capítulo 1 del versículo 28 al 30, dice así: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow, Sammy, ya párale. Muy bien, vamos a parar. Y alguien podría decir: oye, bueno, Sammy está hablando de repente de otras personas, porque aquí dices acerca de los homicidios y los chismosos y aborrecedores de Dios, pero yo no he aborrecido a Dios. ¿Seguro? Es curioso cómo Pablo en esta lista de pecados o cosas feas, ¿verdad?, menciona que la desobediencia a los padres está en la misma lista que en la avaricia y la malicia, en los que están colmados de envidia. ¿O tú no has tenido envidia nunca? Aborrecedores de Dios. Dice, ya, yo no soy eso, pero es curioso que luego dice los chismosos. Yo creo que con esta breve lista que Pablo hace, ninguno de los que está en esta sala ha podido escapar, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero cuando decía yo que tú y yo por naturaleza
somos aborrecedores de Dios. Esto éramos por naturaleza. Sin Dios esto somos, iglesia. Hermanos, sin Dios, ¿qué esperanza hay para el ser humano? ¿Cómo es una vida sin Dios? Lo podemos ver muchas veces en las noticias, ¿verdad? En los periódicos, en esta sociedad que se está cayendo a pedazos. Esa es una sociedad, un mundo y una vida sin el amor de Dios. ¿Y nosotros nos creemos mejores? No, no somos mejores. Tenemos el mismo potencial de pecar contra Dios que el sicario, que el asesino, que el homicida. Así que no se te olvide esto. Recuerda, no puedes causar el amor de Dios. No me voy a quedar ahí, así que no te preocupes, porque vamos a ver la esperanza que hay para nosotros luego. Número 2, el amor de Dios es eterno. Alguien podría decir, bueno, eso es totalmente evidente, pero vamos a ver cómo lo sustenta la Escritura. Qué bendición es saber que Dios ama a sus hijos escogidos, incluso antes de la creación de los cielos y de la tierra. Jeremías capítulo 31, verso 3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Esta es la clase de amor que Dios tiene para con su pueblo y con los suyos, un amor eterno. Efesios capítulo 1 del verso 4 al 5 nos dice que incluso Dios escoge a los suyos desde antes de la fundación del mundo, y los escoge, los predestina en amor, con amor y para un fin de amor. Incluso el preciso instante en el que Él predestina a los suyos, una doctrina de la predestinación que muchos usan, ¿no?, como una herramienta, una espada láser de debate y vencer argumentos, pero no se dan cuenta que la doctrina de la predestinación está empapada del amor de Dios, y hay tan poco amor para hablar de esta y otras cosas. Incluso si estudiamos la doctrina de la Trinidad, podemos ver que la Trinidad, nuestro Dios Trino, eternamente ha estado y está constantemente amándose, glorificándose uno al otro. Cuando el Señor Jesús ora en Juan capítulo 17, 24, que dice: Padre, para que me ames como me has amado, ¿no?, en la eternidad. Claramente vemos que nuestro Dios Trino es un Dios de amor por naturaleza misma. No ha necesitado crearnos para amar, porque muchos de eso creemos, ¿no? ¿Cómo Dios va a amar si no tiene a quién amar, en quién depositar o poner su amor? Pero Dios no nos necesita, ni ha necesitado la creación para ser amor. Él es amor. Lo podemos ver en la Trinidad. Será un estudio para más adelante, solo quería comentártelo. Número 3, el amor de Dios es soberano. Romanos capítulo 9, versículo 13 nos enseña y nos dice algo curioso, citando la escritura del Antiguo Testamento. A Jacob, ¿qué dice? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Bueno, podemos discutir en otra oportunidad del significado aquí de aborrecer. Algo puede decir que Dios aborrece. Por ahora nos vamos a quedar con esto, de que definitivamente Dios amó de una manera especial a Jacob, una manera especial como no lo hizo con Esaú. ¿Y quién podría discutir con Dios ahora acerca de que, Señor, ¿por qué amaste más a Jacob y Esaú no? A pesar de que ellos nacieron al mismo momento, eran gemelos, mellizos, crecieron bajo el mismo techo. Ni siquiera Jacob se fue a vivir de repente como ahora, ¿no? Lamentablemente en la sociedad, no, un hermano con el papá y otro con la mamá, no. Ellos crecieron en el mismo techo, recibieron la misma educación. ¿Por qué Dios entonces derramaría su amor especial sobre uno y no sobre el otro? Bueno, Pablo, hablando en Romanos 9 acerca de la misericordia y de cómo el Señor soberano la administra, prácticamente y en pocas palabras nos dice: bueno, así lo hace Dios porque así quiere, así le place a Él.
Dios no le debe su voluntad a nada ni a nadie más que a sí mismo. Incluso Efesios, el pasaje que les dije que anotáramos, que leyeran hace un momento, nos enseña que si hay un pueblo escogido por Dios, ese pueblo ha sido escogido en amor por el puro afecto de su voluntad. Me encanta esta expresión, por el puro afecto de su voluntad. Me gusta esta expresión que habla de un Dios soberano, de un Dios que tiene control de todo y que nada se le escapa de las manos. Y que no es un Dios al que yo puedo condicionar. Porque si yo pudiera condicionar a Dios, ¿para cuántos errores y proyectos egoístas nos hubiera condicionado yo? Como alguien dijo alguna vez, ¿no? Un hermano, que Dios, ¿cómo es? Que Dios tiene las manos atadas y que nosotros tenemos el poder de desatarle las manos, algo así. Es un concepto totalmente errado acerca de Dios. El amor de Dios es soberano, nuestro Dios es soberano. Ahora, no se trata aquí de hablar de un Dios que me da la gana melómano, ¿no? O sea, hago lo que se me da la gana y punto. No. Tenemos que comprender a la luz de la Escritura que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y que recordemos que sus atributos están condicionados a otros. Es decir, que si Dios es soberano, a la vez es justo, a la vez es santo y a la vez es amor. Es decir, lo que Él hace con el puro afecto de su voluntad estará condicionado también a estos otros atributos o perfecciones. ¿Amén? ¿Estás entendiéndome? ¿Sí? Perfecto. Número 4, el amor de Dios es infinito. Es decir, que no tiene fin. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. A ver, para esto necesito la participación de alguien. ¿Quién dijo yo? Que no haya encontrado, diga amén y lo lea fuerte. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. ¿Quién? Amén. Javi, por favor, a ver, Javier. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Amén. Qué chévere, qué bonito. El amor de Dios, el fiel amor de Dios, ¿qué dice? Nunca se acaba. Nunca se acaba. Este es el Dios de la Escritura, iglesia. Este es el Dios que adoramos, como lo cantábamos al inicio. ¿No te causa gozo esto? Saber que el fiel amor de Dios no tiene fin. No es como nosotros, ¿verdad? El amor de Dios tiene una altura que nadie jamás podría vislumbrar y una longitud insondable, una profundidad asombrosa. Es un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Tú y yo decimos amar un día y de pronto ya no nos dan ganas de decir te amo, ¿verdad? Los que estamos casados podemos saber eso. Pero Dios no es así. Nosotros solemos condicionar nuestro te amo, nuestro amor a las emociones. Pero qué bueno que Dios condiciona su amor a su eternidad y a su infinitud, a su fidelidad. Amén. Número 5, el amor de Dios es inmutable. ¿Alguien puede decirme qué significa esto? Así es, el amor de Dios no cambia, no está sujeto a variación. Santiago capítulo 1, versículo 17 lo dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no está sujeto a variación alguna. Él es el mismo Dios de ayer, es el mismo hoy, el mismo Dios de hoy a quien estamos adorando y quien nos está dando su palabra, y es el mismo Dios por los siglos de los siglos a quien adoraremos. Amén. Tal como Dios no conoce variación, entonces su amor tampoco conoce de
variación. Como dice Cantares capítulo 8, el amor de Dios es fuerte como la muerte. Las muchas aguas no lo podrán apagar. La gente cambia, los tiempos cambian, los gobiernos, el clima, tu salud, mi salud, etc. Pero incluso a veces las personas cambiamos respecto cuando decimos te amo, ¿verdad? Pero Dios no. Dios no es así. Número 6, el amor de Dios es santo. Y tenemos que comprender que incluso si tú lees Primera de Juan capítulo 4, toda la carta de Primera de Juan, te vas a dar cuenta que Juan, antes de hablar de que Dios es amor, él habla de Dios, que Dios es luz. Es una de las expresiones que le gusta a Juan usar mucho, a Dios como luz y Dios como amor. Dios como luz, Dios es luz, está antes de Dios es amor, en el caso de Primera de Juan, en el capítulo 1, nada más. Este amor, ¿qué quiere decir que el amor de Dios es santo? Que este amor no cierra los ojos al pecado o a la injusticia. Muchos creemos este concepto errado de Dios, que como Dios es amor, tiene que soportar y tolerar y de repente hacer a un lado o minimizar mis pecados, mis errores, mis injusticias, mi corrupción. Como Dios es amor, yo puedo seguir viviendo como se me da la gana y seguir o tener la seguridad de que Dios me ama de la misma manera. Y de repente te gusta, no, como Dios es eterno, su amor es eterno, entonces sí, es eterno. Pero te olvidas de que también el amor de Dios es santo. Parece ser que al mundo le gusta diseccionar a Dios. ¿Cuántos han llevado en el colegio cursos de biología y te han hecho diseccionar una ranita? ¿No? Qué raro fue mi colegio, lo siento. Un pollo, wow, eso es peor, lo siento, tu caso es peor. Qué mal. ¿Y cuántos de nosotros quizás hacemos lo mismo? Sometemos a Dios a una disección y diciendo, muy bien, con esta parte de Dios me gusta y creo que me voy a quedar, pero esta no. Me gusta la versión del amor como Dios ay sí, todos los caminos llevan a Dios y que Dios abrazos, Dios besito, abajo, bello. No, pero Dios y su santidad, no, esta parte no me gusta. Dios y su justicia, no tanto. ¿Qué clase de corazón es este? Definitivamente es un corazón que no quiere a Dios tal y como es, sino que quiere crearse su propia versión de Dios. Este amor, como te decía, no cierra los ojos al pecado, incluso al pecado de sus objetos de amor. Puede que un cristiano con una doctrina acerca de la predestinación y la preservación de los santos, etc., pueda decir, no, si Dios me ama, pero su vida está contradiciendo totalmente lo que Pablo dice. Si hoy amamos a Dios, si hoy nos amamos, es porque Dios nos amó primero. Pero a esos hermanos o hermanas, a los hijos de Dios, Dios tiene una manera de demostrarles su amor cuando están andando chueco, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué? Una disciplina. ¿Cuántos aquí han recibido la dolorosa pero fructífera disciplina del Señor? Y puedes decir que al principio es amarga, ¿verdad? Pero luego, ¿qué causa? Placer, gozo. Amén. Qué bueno, iglesia, lo sabes. El número 7. El amor de Dios es benigno. Y aquí hay un texto, wow, estoy seguro que no te lo sabes, que no has visto en la Biblia, no sabías que existía. De tal manera, caleta ese versículo, ¿no? ¿Qué dice? De tal manera. Juan 3:16 nos enseña que Cristo no murió por su pueblo para que amáramos a Dios necesariamente, sino porque Dios ya amaba a su pueblo. Es porque Jesús murió en el Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, está antes de que envió a su Hijo.
¿Te das cuenta? Lo mismo que le decía a Israel, ¿verdad? Entonces, con todo esto, iglesia, ¿cómo podemos definir el amor de Dios? ¿Cómo podemos definir el amor? El amar. Cuando hablamos de comer, de correr, de caminar, estamos hablando de verbos, ¿cierto? No hay casi nada distinto cuando decimos amar. ¿Amar qué significa? Hacer el bien. Si yo amo a mi esposa, quiero hacerle el bien, no el mal. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando que Dios en su naturaleza tiene el darse a sí mismo para llevar bendición, beneficio o bien a otros. ¿Y dónde es que podemos hallar esta definición? No solo en letras, sino en un acto. Dime dónde. En la cruz del Calvario. Porque Dios no ha venido y su intención no ha sido solo darnos anotaciones y teorías. Él vino a demostrar su amor. Allí en la cruz encontramos la máxima y mayor expresión de amor. De amor. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Su fidelidad continúa de generación en generación. En el Salmo capítulo 100, versículo 5. El amor desea el bien de los demás, no desea hacer daño. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es que cuando estamos en brazos de alguien que nos ama, sabemos que nada nos pasará. Meditaba con mi grupo de comunión algo parecido en esta semana. ¿Qué pasa cuando un niño está asustado, de repente se pierde en el mall o en un centro comercial cualquiera, se pierde en un fin de semana y toda la gente está alborotada y no encuentra a su papá y a su mamá? Se asusta, ¿verdad? Grita, llora, pero cuando ve a su padre o a su madre llegando y alzarlo en brazos, ¿qué es lo que siente ese niño sino seguridad, alivio, consuelo? El temor se va. Cuando tú y yo estamos seguros y tenemos la seguridad de que estamos en los brazos del Padre, en su amor, no hay lugar para el temor, no hay lugar para la duda. El amor de Dios echa fuera todo temor, porque sabemos que estamos en manos de aquel que siempre querrá nuestro bienestar, aunque al principio no lo parezca. Aunque al principio la disciplina te parezca más una manifestación de desecho de Dios o de su olvido, o la providencia o las circunstancias te pongan en una situación en la que de tu corazón no nace el entender que Dios te está amando, sino que está siendo injusto, está siendo malo. Que Dios nos perdone por pensar así. Porque si Dios nos ama, siempre querrá nuestro bien. Y bien lo dice Pablo también en Romanos, ¿verdad? Todo obra para bien para quienes aman al Señor, a quienes son llamados conforme a su propósito. Aquellos que tienen sus vidas en manos del azar, de la suerte, en manos de sus propias fuerzas, de su carrera profesional, de sus logros personales, de su apariencia física, de sus fuerzas, de su poder económico, adquisitivo, qué sé yo. Aquellos que tienen sus manos en estas y demás cosas, menos en Dios, son ellos los que deben tener motivos de sobra para temer. Si eres un pecador, pecadores somos todos, pero si tú no te has arrepentido de esa condición, déjame decirte que tienes motivos para temblar. Hay dos dimensiones, podemos hablar acerca del amor de Dios. Una dimensión es su amor general, y es que Dios, de alguna manera podemos decir que ama al mundo. Él provee de desayuno, almuerzo y cena en la mesa del sicario, del marca,
de repente el violador también, ¿verdad? Podemos decir que Dios ama de una manera general, pero hay un amor especial. Y ese amor especial ha sido ofertado y es para todo aquel que crea en Jesús y Jesucristo como su Señor y Salvador, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda experimentar el amor de Dios, el perfecto amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ese amor que nada ni nadie te va a separar, ni la muerte, ni la tempestad, ni la enfermedad, nada ni nadie. El eterno amor de Dios, eterno amor, todopoderoso amor de Dios. ¿De qué otra manera Dios ha mostrado su amor especial para con su pueblo, para con los suyos, para con los pecadores arrepentidos, sino con la promesa, llegada, muerte y resurrección de Jesucristo para la salvación de aquellos que se arrepienten? Este amor tiene como objetos a los escogidos de Dios, es a su pueblo a quien Él se revela en el monte Sinaí, es a su pueblo a quienes llevó a través de un mar dividido, es para con los suyos que les promete una relación íntima y eterna desde antes de la fundación del mundo. Iglesia, el amor de Dios es derramado sobre todos aquellos que son llamados por el buen pastor y que reconocen su voz. Son ellos los que acuden a la voz del Padre, a la voz del buen pastor. Es por esto por quienes Jesús ora incluso. Y yo te pregunto, ¿tú de qué lado quieres estar? Este amor no solo toma la iniciativa para poner la base de la salvación por medio de Cristo, es decir, Dios no hizo las cosas y dijo, muy bien, ya hice mi parte, ahora haz la tuya, sino que también busca continuamente al pecador. Este amor es activo, tal como el pastor que busca a la oveja perdida, a pesar que nada en el texto o nada en la parábola de Jesús nos indique que esa oveja era más atractiva, era más gordita o qué sé yo, o la mujer que busca su moneda perdida, o el padre que, si bien es cierto, no salió a buscar al hijo pródigo cuando esto regresó, pero tenemos lo cierto de que lo esperó atento cada día y cada noche, e incluso toma la iniciativa a salir a su encuentro cuando éste regresa. ¿Es esta la clase de amor que tú deseas? Pues arrepiéntete y cree en Jesús como tu Señor y Salvador, y no dudes que esta clase de amor será derramada sobre ti. Pero tengo algo que decirte si tú no has puesto tu fe en Cristo, y es que nada impide que estés dentro del amor especial de Dios, únicamente tú mismo. Las muestras del amor de Dios para con tu vida, porque sí, Dios te ama y tú lo sabes, tu conciencia te lo puede decir. Has pecado como yo y como muchos otros, de muchas maneras horribles delante de Dios, de maneras en las que ni siquiera quisieras que tu papá o tu mamá o tus mejores amigos se enteraran o vieran, ¿verdad? Pero Dios lo ha visto y Él lo sabe, y aún así ha sido bueno contigo. Estas demostraciones de amor, de favor y misericordia son gritos llamándote a la fuente verdadera. No te conformes con copias baratas del amor que en realidad no te satisfacen, que no te llenan realmente y que ni siquiera transforman para bien. ¿Por qué te estás satisfaciendo con tan poco si hay una oferta, no de mucho, sino de todo? Y a ti, cristiano, si tú estás seguro que el amor de Dios está en ti, que tú estás en el amor de Dios, persevera y sigue orando para que tu vida siempre esté alineada con esta clase de amor. Que nuestras vidas, hermanos, iglesia, estén sintonizadas y en armonía con lo que predicamos, con lo que enseñamos, con lo que aprendemos. Y que Dios nos perdone si no ha sido así. Y tengo la seguridad que Él nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿O quién sería capaz de enseñar si no fuese por Cristo? ¿Quién sería capaz de predicar, de hacerse llamar cristiano siquiera, si no fuese por la gracia y el amor de nuestro Señor? Dime quién. Nadie. Dios te amó primero, entonces demuestra
que lo amas. Cada vez, iglesia, que dudemos del amor divino, cada vez que nuestros pecados nos griten en nuestra conciencia que no somos hijos de Dios, que no somos objetos de su amor, de su especial cuidado, que cada vez que nuestra conciencia nos acuse, que cada vez que el enemigo venga a restregarnos en la cara nuestra suciedad, nuestra idiotez, nuestra incompetencia, ¿qué nos queda sino mirar a la cruz? La mayor prueba de amor se halla allí, sobre ese madero ensangrentado. Son manos perforadas las que nos han acariciado el corazón cuando hemos caído. Son esos talones atravesados los que han caminado hasta nosotros en nuestro tiempo de angustia. Y no nos ha hablado solamente de compasión, sino de un amor victorioso y gozoso. Es el amor de Dios. Qué bendición es saber, iglesia, cristiano, que aunque el mundo entero te odie, Dios te ama. Qué bueno es Dios que incluso cuando Adán y Eva debían morir en el preciso momento del juicio, luego de su caída, Él ciertamente los castiga, pero a la vez les da una promesa de esperanza y de victoria. Dime, ¿dónde está ese Dios tiránico y violento que se deleita en el castigo del que hablan los incrédulos? ¿Y dónde está ese Dios que soporta o tolera el pecado, avalándose supuestamente en su amor? Ninguna de estas definiciones son definiciones o reflejos del Dios bíblico. Para terminar, quiero leer contigo Romanos capítulo 5, versículo 8, y dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no podía causar el amor de Dios. Y la mayor prueba es que Cristo murió por mí cuando yo todavía era un pecador, cuando no había ápice de arrepentimiento en mí. Tozer, el teólogo que te cité al inicio, dice también algo tan cierto y que impactó mi vida, y él dice: yo creo en la seguridad de la salvación porque Dios es amor y Él siempre guarda lo que ama. San Agustín decía: el amor es una perla preciosa que, si no se posee, de nada sirve en el resto de las cosas, y si se posee, sobra todo lo demás. ¿Y qué más cierto es acerca del amor de Dios? Y hay un desafío para nosotros, iglesia, porque una persona, un cristiano, un hijo de Dios que refleja el amor de Dios, se da por otros. En lugar de ejercer su propio beneficio, se da por otros. Recuérdalo, amar es hacer el bien. Es un llamado para nosotros como esposos, como hijos, como hermanos, como compañeros de trabajo, como amigos. Sea el rol que estés desempeñándote, ama. Sírvese en la iglesia, hazlo con amor. Que no se nos infle el pecho o llegue la vanagloria demoníaca a nuestra vida, creyendo que somos lo máximo, que de nosotros depende muchas cosas. Pablo incluso habla de esto en 1 Corintios. Incluso cuando los dones que Dios nos da son usados sin amor, Pablo dice que solamente hacen ruido, fastidian, son chillidos. Así que, cristiano, si tú estás sirviéndole al Señor, ama primero, porque si no vas a hacer solo ruido. El texto con el cual empezamos al inicio claramente dice que el conocer a Dios y saber que este Dios es amor van de la mano. Que al conocer a Dios uno está capacitado para amar. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. En el hebreo esta palabra de imagen quiere decir efigie, busto, estatua. Es decir, que hemos sido creados a representar fielmente a Dios.
¿cuánto más entonces esta noche salimos con el desafío de representar fielmente a Dios, amándonos los unos a los otros? Lo leíamos al inicio en Juan capítulo 13, ¿verdad? ¿Cómo es que verá todos, cómo verá el mundo que somos discípulos e hijos de Dios, discípulos de Cristo? Cuando nos amemos los unos a los otros y cuando amemos al perdido también. Ahora, amar solamente, amar por amar no es evidencia de ser hijo de Dios. De nada sirve amar si no tienes a Cristo como mayor objeto de amor. Una persona no puede entrar en una relación real con Dios que ama. Escucha bien, no puedes entrar en una relación real con un Dios que ama sin ser transformado en una persona que ama. Que Dios nos ayude. Inclina tu rostro.